Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo mío, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí que se arrepentirán. Entonces Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿se dan cuenta? Ni si resucita un muerto. La nañañe convertiseno y lleva la naña enduseno. Y aquí te dice: ya tienen a Moisés y a los profetas. Si yo que voy a añadir, ya veré cómo a bebé de yarañe. Ya veré cómo hoy en día es tan fácil, todo el mundo tenemos celular. Cada uno le con mi celular o mi sofisticado vea o mi ya le pane conciencia entero con le a celular o mía. Hoy me voy a ir la inteligencia artificial o mía. Impresionante, mis queridos hermanos. Así es que ñandego a ver la yayapuana es lo siguiente: ñajenduje y veñan de yarañe. Ñajendupe ñande yara y añade a través de quién, a través de Moisés y los profetas. Jamás vio la Moisés a los profetas. A Moisés y los profetas con ñande. Le hago peñan de yara ñe oye cuacabe ñande se, ñande eru, ñande abuela, ñande abuelo, ñande familiar cuera, lleva ñande tía. Y tanto oía catequista, cuánto oía ñande oía lleva. Peñandero gapu, peñande, la ñañe moiro peñande ya en donde peñañe su ñañe pomoí, ya y que peña ñane acame, ñane apuesto ña mañana hendú, peñande yara y añande. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, te va comparando. Aquí hay dos figuras muy importantes. El rico, que en la tradición de la iglesia se le puso el nombre Epulón, porque Epulón quiere decir riqueza, en griego, Epulón. Y el otro Lázaro, ¿verdad? Lázaro, entonces, el pobre, que uno banqueteaba y el otro estaba ahí bajo, dice, su mesa. A la otra no llegue esa cuay, o pues un baese, yagua entero, bebe, lleva, o jerey, sus propias heridas. Y él comía apenas las migajas que comía de la mesa del rico. Queridos amigos, aquí no es cuestión de ser rico o ser pobre, sino que es la actitud. A nivel de Israel, hace tal vez más a EPM hañan de hoy, a lleva JK, peñan de tu V hañan mañana esa. El rico es aquel que se quiere autoabastecer, autosuficiente. Sheikwa ba hoy se na cote a ver, se ven ba cote ta co con shopping con ya veina lleva. Ya tocaru to jerey con hace ya guapuera así, varias abuela
la Sheyagua, que era importante ver la Boriahui. Bueno, y Lázaro dice que está ahí bajo la... Pero esta es una actitud, queridos amigos. No nos estamos refiriendo también y nunca lo quiera Dios, ¿verdad? Nunca lo quiera Dios, ¿verdad? Tener así, porque muchos van a decir, no, pues yo nunca le tuve a un pobre, nunca le tuve a un pobre ahí sentado bajo mi mesa que comía las migajas de mi mesa. Y yo creo que no, ¿verdad? Y por eso digo, nunca, nunca lo quiera Dios, digo yo. Bueno, pero sin embargo, con nuestras actitudes, sí, sí, lo tuviste, lo tenés y lo tendrás. Si es que no existe una verdadera conversión, porque es tu actitud. Vos ves, yo que cuero ya ve semáforo cuera, me lleva. Niños sin escuela, niños sin padres. Entonces, jóvenes con toda la vitalidad de poder producir, de trabajar en serio, ¿verdad? Pero en la dignidad de los hijos de Dios. Están hoy ahí hablando para poseer más hoy ahí porque vemos hoy ahí no pagáis y así. O sea, hay una explotación. Toda es una problemática integral, Gina. Aquí no es una sola cosa, no es una sola cosa, ¿entienden? Sino que hay que hacer un ordenamiento integral de la vida de nuestra sociedad. Y para eso que se escribió el Evangelio, para eso se escribió la Biblia. Porque cuando te habla de un estilo aquí, la Biblia te habla, es un modelo, te dice la monarquía, pero la teología, teológicamente, monarquía, no quiere decir, queridos hermanos, otra cosa que organización. Quiere decir que la ñande gran pecado que es organización. O sea, ñañe organiza de una manera amoral, sin moral, porque le ponemos a los que están al frente, que son amorales, es decir, sin ese deseo de verdaderamente vivir hacia el bien, sino que ya pues la ibaía, o sea, para enriquecerse, muy egoístas, y así sucesivamente, ¿entiendes? Entonces, eso quiere decir el amoral, ya no le interesa nada. La shai pone ahí, mañana y la shapunu, lleva la shapunu, y pone ahí, entonces que a los otros le coma michico, ave, que a los otros le lama el perro. Tojere y pillaguave, estas son las actitudes, ¿entendiste? O sea, el epulón es esa persona. Y el pobre es aquel que verdaderamente tiene esa actitud y bueno, que está ahí enllagado, pero ¿por qué? Y porque tampoco tiene las oportunidades de salir adelante. Bueno, opabe primera escenificación, acoanga yajabe segunda escenificación, ¿ve? Porque ahora nos describen el cielo, ¿verdad? Allá, o Manomo, con idea, uno está con Abraham en el cielo, el otro está allá en el infierno y en el tormento. Esto quiere decir también consecuencias. El segundo elemento es la consecuencia de nuestras acciones. Porque aquí el pobre lo que está diciendo es el que padece. Padecer quiere decir que anda acá en rayo, pero a pesar de todo, sobrellevaste esa pobreza, ¿verdad? Entonces por eso dice que ahora está en el seno de Abraham. El otro, sin embargo, no. A pesar de que orecopando yesa pe hay nunca. Tira. Umeneko esa ona, umeneko puñumba, ya pisara, ya ve y me sabe veina, pero doye esa cuase. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Bueno. Pero ahora dice, bueno, esa es la consecuencia de tus acciones, de tus actitudes. Ñandego la ñambaya la mundo, te la ñandego la yaya poponada la mundo, la iponajama. Un país para que sea próspero depende de su gente, o sea, depende de nosotros. No piense que va a venir un rayo, no sé, un angelito va a venir aquí a cambiar nuestra historia. No. Si no somos nosotros, nadie va a cambiar. Así es que, y después, queridos amigos, viene ya esta otra escena, la tercera, ¿verdad? En que decimos, Padre Abraham, sácame de aquí, de este tormento. Sácame de esta situación en que yo metí al país. Sácanos de esta situación de pobreza. O sea, de Yaicuabema, tanta deuda externa, Yaberecoa. Sácanos de todo esto. Ella la ya pagada. Yaicuabema, ella para la ya pagada, pues cada vez, acá ella pues la préstamo. A Peñaña Ufaná, construimos aquí esta casita, este gallinero, que esto, que aquello, ya construí, ya para la uveña bendecipá.
Ñamo en que pa en deuda externa, esta 20 malamboria juta, a esta moveña y mejina. Y, queridos hermanos, después nos ufanamos y vamos a decir, lo que hicimos nosotros ahora. Dende ya pues va porque pana en de plata, ya cuando de puru 8, güey. Eres güerú, ave, a plata ajeno, ve guau, de la ya pues. No, no hicimos nada. Al contrario, nos endeudamos, nos metimos en un pozo mayor. Por eso hay que pensar, hay que tener un dedito de cerebro para ponerse al frente y entender la teología. Porque si no, no vamos a entender la palabra de Dios. Nunca vamos a entender la palabra de Dios si es que nosotros no nos damos cuenta que las consecuencias ahí están. Y entonces aquí, al final, tarde piñaste. González Paliza, en vida, querido hermano, en vida ellos, a ver, a Epulón, Abraham ellos, en vida, querido hermano, tuviste la oportunidad. Oñeme, Edwin, de donde ayuden a hacerse a Vina Erebe. Entonces, Padre, por favor, mandale ahí a Lázaro para que le diga a mis hermanos, upe, yande, imagina, yande, añaya, que podemos ir al frente, que podemos hacer algo por los demás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, mandale, por favor, porque si un muerto resucita, ahí sigue. Moisés dice, no, ahí le tiene a Abraham, le tiene a Moisés y a los profetas. No, pero si un muerto se va, oye, convertite. ¿Cómo termina el Evangelio, queridos amigos? Justamente diciendo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Así es que, queridos hermanos, ya llegué en este domingo, veñan de Yarabe, topocoñan de Reja lleva, tañanemo, porque eso es lo que necesitamos para poder cambiar nuestra vida, para poder cambiar nuestra historia y para poder hacer cosas tan lindas, porque nosotros somos capaces. Que así sea. Que así sea.